Mi prometida y su familia planearon una estafa matrimonial para despojarme de todos mis bienes hasta que descubrí su secreto. Hola a todos. Soy un hombre de 28 años y jamás imaginé que publicaría algo en este sitio, pero necesito sacármelo del pecho. Al recordarlo, me doy cuenta de que probablemente debería haber reconocido las señales de alerta. Ya sabes lo que dicen, el amor es ciego. Y resulta que también puede volvernos completamente estúpidos. Me comprometí con una mujer que, en ese momento, me parecía maravillosa. Tenía 26 años. Estuvimos saliendo durante aproximadamente 1 año y medio y todo parecía perfecto. Era inteligente, atractiva, y entre nosotros había una conexión genuina. Claro que existían diferencias culturales. Yo nací y crecí en Estados Unidos, mientras que ella procedía de otro entorno. Pero eso, en teoría, era lo que hacía nuestra relación interesante, ¿verdad? Qué ingenuo fui. Mis padres emigraron a Estados Unidos cuando tenían 20 y tantos años, persiguiendo el sueño americano, y lo lograron con creces. Me apoyaron cuando me independicé a los 19, me ayudaron durante la universidad y, en esencia, me enseñaron que la autonomía es esencial para el crecimiento personal. Cosas bastante estándar dentro de la cultura estadounidense. Mi prometida, en cambio, provenía de una cultura en la que vivir con los padres no solo es habitual, sino que incluso después del matrimonio se considera algo natural y esperado. Cuando lo mencionó por primera vez, pensé que estaba bromeando. ¿Vivir con los suegros? No lo podía creer. Entonces tuvimos nuestra primera conversación seria, aunque más que conversación fue un monólogo. Me soltó un discurso entero sobre el respeto a las diferencias culturales y cómo, en su familia, ese asunto no se negociaba. Quizás ahí fue donde cometí el error. Intentando ser sensible con su cultura, le confesé con total sinceridad que no me sentía cómodo con esa idea. Además, su piso ni siquiera era lo suficientemente grande para alojarnos a todos. Estamos hablando de un lugar con 2 habitaciones que apenas servía para ella y sus padres. Pero ella lo presentó como si la presencia de sus padres fuera algo temporal. Viéndolo ahora, esa debió ser la primera señal clara de alarma. Siempre utilizaba una forma de hablar que dejaba espacio para la ambigüedad. Pero ya sabes lo que el amor hace con la razón, la difumina. Te lleva a ceder en cosas que nunca pensaste que aceptarías. Después de varias semanas de idas y venidas, propuso una solución que, según ella, era brillante: inténtalo durante unos meses. Si no estás cómodo, nos mudamos. Parecía razonable, así que acepté. Quería demostrarle que respetaba su cultura y que era capaz de adaptarme. Además, sus padres parecían encantadores cuando los conocí. Su madre cocinaba platos tradicionales deliciosos, y su padre intentaba hablar de deportes conmigo, aunque claramente no sabía nada de fútbol americano. Estaban representando un papel digno de un Oscar, y yo era su público entregado. Los primeros días tras la mudanza fueron curiosos. En apariencia, todo parecía estar bien. Me sonreían durante el desayuno, se interesaban por mi jornada al cenar y en general actuaban como los suegros perfectos. Sin embargo, había una sensación subyacente, algo que no terminaba de encajar. Esa sensación de entrar en una habitación y que el ambiente se corta como con un cuchillo. Multiplica eso por 100. La situación en el piso era tan incómoda como temía. Mi prometida y yo compartíamos su antigua habitación, que apenas tenía espacio para una cama de matrimonio y una cómoda. Sus padres ocupaban la habitación principal, y el salón se convirtió en una especie de espacio común incómodo en el que nadie se sentía del todo a gusto. Las paredes eran tan delgadas que se oía todo. La privacidad se convirtió en una fantasía, algo que solo existía en mi imaginación nocturna. Lo que realmente me hizo encender todas las alarmas fueron las constantes conversaciones en su lengua materna. No soy de esos que exigen que se hable inglés en Estados Unidos, ni mucho menos. Pero convivir con 3 personas que mantienen conversaciones a diario en un idioma que no entiendes acaba por desgastarte. Traté de tomar la iniciativa. Le pedí a mi prometida que me enseñara su idioma, en varias ocasiones. Pensé que sería la solución ideal: aprendería sobre su cultura, me comunicaría mejor con sus padres y dejaría de sentirme un extraño en lo que se suponía sería mi futura familia. Pero cada vez que lo mencionaba, lo descartaba con alguna excusa. Es muy complicado, decía. Oh, no necesitas aprenderlo, podemos hablar en inglés contigo. Ahora me gustaría volver atrás, agarrar a ese yo pasado por los hombros y hacerlo entrar en razón. Pero, claro, todo se ve más claro con perspectiva. En ese momento,
lo único que quería era que la relación funcionara. Me esforzaba por ser comprensivo, por ser la pareja que supiera salvar las diferencias culturales y construir algo sólido. ¿Has visto esas escenas en las películas donde alguien entra en una habitación y todos bajan la voz hasta susurrar? Esa era literalmente mi vida. Con la diferencia de que los susurros eran en un idioma que no entendía. Te describo una tarde típica. Llegaba del trabajo, agotado tras una jornada en mi empleo del sector tecnológico, dato relevante más adelante, y me los encontraba en el salón, conversando animadamente en su lengua. En cuanto cruzaba la puerta, la madre de mi prometida me miraba con una expresión parecida a la de quien ha sido sorprendido hablando mal de alguien y trata de fingir. Mi prometida cambiaba rápidamente al inglés, me preguntaba cómo había sido mi día, con una sonrisa tan exagerada que jamás llegaba a sus ojos. Empecé a tomar clases de ese idioma por internet, en secreto. Y ya sé lo que puedes pensar, ¿por qué en secreto? Pero tras tantas negativas por su parte, me resultaba extraño volver a sacar el tema. Además, una parte de mí quería entender lo que decían sin que lo supieran. ¿Infantil? Tal vez. Pero esas vibraciones raras que sentía se hacían más intensas cada día. Las clases eran básicas. Aprendí saludos, números y frases sencillas. Sin embargo, comencé a identificar ciertas expresiones que se repetían. Una en particular me dejó helado: hazlo ya. Su madre se la decía a mi prometida con frecuencia, con un tono de urgencia que me erizaba la piel. Cuando las miraba extrañado, se limitaban a sonreír como si nada. Y aquí viene la parte realmente inquietante. Empecé a notar un patrón. Cada vez que hablábamos de dinero o del futuro, su madre necesitaba conversar con ella en privado, en su idioma. Esas charlas siempre dejaban a mi prometida tensa, mientras su madre regresaba con expresión de fastidio. Un episodio en concreto me marcó. Estábamos hablando de comprar una casa tras la boda. Yo tenía ahorros y un buen trabajo. De pronto, su madre prácticamente la arrastró a la cocina. Escuché cómo discutían, aunque no entendí nada. Cuando volvieron, mi prometida empezó a preguntarme por las cuentas conjuntas y si había pensado en añadir su nombre a mis cuentas existentes. La planificación de la luna de miel, o más bien la total ausencia de ella, fue otra bandera roja del tamaño de un estadio. Mi prometida siempre tenía alguna excusa. El trabajo está muy ocupado ahora mismo o esperemos hasta resolver lo de la vivienda. Pero no tenía ningún problema en planear otras cosas, como cómo combinar nuestras finanzas o si consideraría añadir su nombre al contrato de alquiler de mi propiedad arrendada. Sí, tengo una, y no, todavía no se lo había contado. Intenté hablar con mis padres al respecto, pero estaban tan empeñados en apoyar mi relación multicultural que no dejaban de justificar todo. Solo son diferencias culturales, decía mi madre. Dale tiempo, añadía mi padre. Pero mi instinto me gritaba que algo no iba bien. Lo peor de todo era que empecé a sentir que me estaba volviendo loco. Esa sensación de ser el único que percibe que algo anda mal mientras todos los demás actúan como si todo fuera normal. Esa era mi vida. Captaba miradas entre mi prometida y su madre, escuchaba fragmentos de conversaciones que se detenían en seco cuando yo entraba en la habitación, notaba cómo cambiaban inmediatamente al inglés a mitad de frase al darse cuenta de que estaba cerca. Comencé a documentarlo todo. Llámame paranoico, pero empecé a llevar un diario de todos los incidentes extraños, las veces que mi futura suegra hacía preguntas sorprendentemente específicas sobre mis ingresos, la manera en que mi prometida evitaba cualquier conversación sobre su estatus migratorio, cómo mantenían esas conversaciones intensas en su idioma que terminaban bruscamente cuando yo aparecía. En el trabajo, empecé a quedarme más horas solo para evitar volver a casa. Mis compañeros notaron el cambio en mí. Ya no sonríes como antes, me dijo uno. Si tan solo supieran lo que estaba pasando por mi cabeza. Lo difícil de estar en una situación así es que empiezas a dudar de ti mismo. ¿Estabas siendo xenófobo? ¿Paranoico? Tal vez solo estaba buscando problemas por el estrés del compromiso. Pero entonces sucedía algo que me hacía volver a la sospecha, como sorprender a mi futura suegra cerrando rápidamente un cuaderno cuando entraba en la sala, o ver a mi prometida ponerse excesivamente a la defensiva cuando le preguntaba sobre su infancia en Estados Unidos. Y todas las dudas regresaban de golpe. ¿Recuerdas que mencioné que mi futura suegra repetía constantemente la frase hazlo ya en su idioma? Pues las cosas comenzaron a ponerse realmente intensas unos 2 meses después de mudarnos juntos. Sus conversaciones privadas pasaron de ser sospechosas a abiertamente agresivas. Mi futura suegra ya no solo lo decía,
Lo escupía prácticamente entre dientes cuando creía que yo no estaba prestando atención. Una noche, estaba en nuestra habitación trabajando hasta tarde con el portátil. Recuerda que las paredes eran delgadas. Podía oírlas discutiendo en la cocina. La voz de mi futura suegra se volvía cada vez más alta, a pesar de que mi prometida intentaba hacerla callar. Las únicas palabras que entendía eran hazlo ya y algo que sonaba a banco en su idioma. Cuando salí a buscar un vaso de agua, se quedaron congeladas, como si fueran ciervos atrapados por los faros de un coche. Mi prometida dijo rápidamente que estaban hablando sobre los preparativos de la boda. ¿A las 11 de la noche? Claro. Al día siguiente, mi prometida comenzó a actuar de manera extraña con respecto a mi teléfono. Raro, de verdad. Miraba por encima de mi hombro mientras escribía mensajes, haciendo preguntas que parecían casuales, pero no lo eran, sobre mis aplicaciones bancarias. ¿Haces toda tu banca desde el móvil? ¡Qué práctico! ¿Nunca te preocupa la seguridad? Luego sugirió que deberíamos compartir nuestras contraseñas ya que nos íbamos a casar. Pues no. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente turbias. La sorprendí revisando mi mochila de trabajo una mañana. Intentó disimular diciendo que buscaba chicle, pero no soy idiota. En esa mochila estaba mi ordenador del trabajo, junto con algunos documentos financieros que había traído a casa para revisar. Cuando la confronté, rompió a llorar diciendo que no confiaba en ella, que cómo podía acusarla de fisgonear si solo estaba buscando chicle. Típico comportamiento Darbo, como algunos habéis señalado en los comentarios. La presión por la cuenta bancaria conjunta se volvió insoportable. Cada día encontraba una excusa para mencionarlo. Mi amiga acaba de abrir una cuenta conjunta con su prometido, ¿es tan romántico, o no crees que sería más fácil planear la boda si combinamos nuestras finanzas? Cuando le decía que prefería esperar hasta después de la boda, su madre comenzaba a hablar en su idioma a toda velocidad, y mi prometida parecía al borde de un ataque de nervios. Empecé a notar otras cosas extrañas también, como que nunca llegaba correo al piso. Ninguno. 0. En 2 meses de vivir allí, no vi una sola carta con sus nombres. Cuando lo mencioné casualmente, mi futuro suegro murmuró algo sobre facturación electrónica y cambió de tema. Y luego estuvo el incidente con las fotos de infancia de mi prometida. Me había dicho que creció en Estados Unidos, ¿verdad? Pues un día le pedí ver algunas fotos de la escuela. Se puso muy nerviosa y dijo que se habían perdido en una mudanza. Pero más tarde esa semana, la escuché gritarle a su madre en su idioma sobre las fotos. Cuando entré en la habitación, ambas se callaron tan rápido que pensé que se habían lesionado el cuello del susto. Mi futura suegra se estaba volviendo más agresiva con los plazos también. Empecé a captar frases como antes de que se entere y se nos acaba el tiempo en sus conversaciones. ¿Recuerdas las clases de idioma que estaba tomando? Sí, empezaban a dar resultado, pero en el peor sentido posible. No era fluido, ni mucho menos, pero ya entendía suficientes palabras para saber que algo iba muy mal. La planificación de la boda se convirtió en otra fábrica de banderas rojas. Mi prometida insistía en que hiciéramos una ceremonia rápida en el juzgado. Cuando le hablaba de tener una boda real, con familia y amigos, se ponía ansiosa y empezaba a hablar con su madre en su idioma. Al día siguiente, salía con alguna excusa sobre por qué una boda grande era mala idea. ¿Es demasiado cara o mejor ahorramos ese dinero para una casa? Claro, la casa que ahora estaba desesperada por comprar conmigo. Comencé a tener problemas para dormir. Me quedaba despierto cada noche, escuchándola susurrar en el salón después de que pensaban que ya dormía. A veces oía mi nombre seguido de discusiones en voz baja. Mi prometida venía a la cama tarde, creyendo que yo dormía, y la sentía moverse inquieta a mi lado, revisando su móvil constantemente. El punto de quiebre fue cuando encontré un cuaderno escondido en nuestro armario, lleno de su letra en su idioma. Lo único que pude entender eran números grandes, y mi nombre. Cuando pregunté por él, mi prometida lo arrebató y dijo que era para la planificación del presupuesto de la boda. Pero vi el pánico en sus ojos. En ese momento supe que tenía que hacer algo drástico. Después de encontrar ese cuaderno, sabía que debía conseguir pruebas de lo que fuera que estuvieran tramando. Soy de tecnología, así que tenía una buena aplicación de grabación de voz en mi teléfono. No me enorgullece lo que hice después, pero hay momentos desesperados que requieren medidas desesperadas. Empecé a grabar sus conversaciones cuando creían que no estaba prestando atención. Las primeras grabaciones no sirvieron para nada. Solo cosas del hogar, hablar de la cena, quejarse del clima. Pero luego llegó esa noche.
Sí, esa merece letras mayúsculas. Llegué del trabajo más temprano de lo habitual porque se canceló una reunión. Al acercarme a la puerta del piso, escuché que estaban discutiendo. Gritaban, de verdad. En lugar de entrar, me quedé fuera y activé la grabadora del móvil. Mi futura suegra estaba fuera de sí. Su voz era tan fuerte que me sorprendió que los vecinos no llamaran a la policía. Mi prometida lloraba. Eso lo escuchaba claramente a través de la puerta. Podía sentir la intensidad, aunque no comprendía todo lo que decían. ¿Pero recuerdas la frase hazlo ya? Mi futura suegra prácticamente la estaba gritando. Me quedé allí casi 15 minutos, grabando. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el móvil 2 veces. Las únicas palabras que pude reconocer fueron banco, tarjeta verde y algo sobre que se acababa el tiempo. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podrían oírlo desde dentro. Finalmente, respiré hondo, detuve la grabación y entré como si nada hubiera pasado. El silencio que se hizo al abrir la puerta fue ensordecedor. Mi prometida estaba en la cocina, claramente intentando disimular que había estado llorando. Mi futura suegra estaba sentada en la mesa del comedor, con la cara roja de tanto gritar. Ambas me miraron como si hubieran visto un fantasma. ¿Todo bien?, pregunté, intentando mantener un tono casual. Mi prometida forzó una sonrisa y dijo que solo estaban discutiendo los planes de la boda. Claro, porque todo el mundo llora y grita por los arreglos florales. Esa noche no pude dormir. No dejaba de reproducir la grabación, intentando identificar las palabras que conocía, pero necesitaba ayuda. Entonces me acordé de Emma, no es un nombre real, una compañera de trabajo. Ella era del mismo país que mi prometida, pero nunca había mencionado ese detalle en casa. Al día siguiente, durante el descanso del almuerzo, me acerqué a su escritorio. Tenía las manos sudadas de los nervios. Oye, ¿puedo preguntarte algo un poco raro?, le dije. Ella levantó la vista de su ensalada, cegaramente pensando que tenía un problema con algún código. Sé que es extraño, pero, ¿hablas el idioma de ellos? Sus ojos se iluminaron y asintió. Entonces le expliqué que necesitaba ayuda para traducir algo. Al principio no le di ningún contexto, solo le pedí si podía escuchar una grabación. Fuimos a una de las salas de conferencias vacías. Me temblaban tanto las manos que apenas pude darle al botón de reproducir en el móvil. A medida que la grabación avanzaba, la expresión de Emma cambió de curiosidad a preocupación y luego a puro horror. A mitad de la grabación, me agarró del brazo. Para la grabación, dijo con la cara pálida. ¿Quiénes son estas personas? Cuando le dije que eran mi prometida y su madre, parecía a punto de vomitar. Tienes que salir de allí, dijo, hoy mismo. Y tienes que llamar a la policía. Me reí con nerviosismo, creyendo que estaba exagerando. Ella no. No es una broma, dijo. Están planeando algo muy grave. Entonces me tradujo todo. Cada palabra. Con cada frase, sentía que el mundo se me venía abajo. Lo de la tarjeta de residencia era solo la punta del iceberg. Estaban planeando vaciar mis cuentas en cuanto tuvieran acceso. El cuaderno que encontré era una lista detallada de todos mis activos que de alguna manera habían conseguido. Lo peor, la frase que mi futura suegra no dejaba de gritar, hazlo ya, se refería a poner el nombre de mi prometida en mis cuentas bancarias antes de que yo descubriera la verdad sobre su estatus migratorio. Resulta que mi prometida no solo escondía su situación legal. Estaba ocultando un historial entero de estafas similares. Me quedé allí sentado, en esa sala de conferencias, sintiendo que iba a vomitar. Emma no dejaba de preguntarme si estaba bien. ¿Pero cómo respondes cuando descubres que toda tu relación fue una farsa? Que la mujer que amabas te estaba engañando desde el primer día. Déjame desglosar la conversación completa que Emma tradujo. Y créeme, se pone muy turbia. Mi futura suegra no solo estaba enfadada. Estaba en pánico, porque todo su plan se estaba desmoronando. Esto es lo que discutían. Prometida, ya no puedo presionarle más con la cuenta conjunta. Está empezando a sospechar. Suegra, nos estamos quedando sin tiempo. Tu visa de turista vence en 3 meses, ¿quieres volver después de todo el trabajo que pusimos en encontrarle? Prometida, ¿crees que no lo sé? Pero él no es como los otros. Revisa sus cuentas todos los días. Trabaja en tecnología, no es estúpido. Suegra, ¿y tú no te estás esforzando lo suficiente? ¿Por qué crees que lo elegimos a él? ¿Has visto su casa, la propiedad que alquila?
No pasamos 6 meses rastreando sus finanzas para que ahora te arrepientas. Sí, 6 meses. Llevaban observándome durante medio año antes incluso de que nos conociéramos. Esa cafetería donde tuvimos nuestra primera cita no fue una coincidencia. Sabían mi rutina. Sabían que paraba allí cada martes y jueves antes del trabajo. Pero espera, hay más. O peor. Las manos de Emma temblaban mientras traducía la siguiente parte. Otra familiar, tu hermana consiguió todo en 4 meses con su objetivo, ¿por qué estás tardando tanto? Prometida, porque el suyo era un idiota. Este lo tiene todo bien protegido. Ni siquiera puedo conseguir la contraseña de su móvil. Suegra, entonces encuéntrala. Drogalo si hace falta. Necesitamos acceso a sus cuentas antes de la boda. Emma dejó de traducir en ese punto y me miró. Hay más, dijo. ¿Estás seguro de que quieres escucharlo? Asentí. Necesitaba saberlo todo. Prometida, ¿y si se entera de los otros, de lo de Detroit? Suegra, no lo hará. Ese idiota nunca presentó cargos. Le dio vergüenza haber caído. Igual que los demás. ¿Los demás? ¿Detroit? Mi prometida ya había hecho esto antes. Varias veces. Yo era solo el objetivo más reciente en la operación de estafas familiares. Emma me explicó que estaban hablando de al menos 3 objetivos anteriores. Usaron esa palabra, objetivos. Lo peor, el golpe final al estómago, fue esto que dijo mi querida prometida cuando su madre le preguntó por qué estaba dudando. Prometida, ¿por qué crees que acepté casarme con él? ¿Has visto su casa? Es enorme. No sabe que no tengo la tarjeta de residencia. Tendré que convencerle con mi historia. Estamos comprometidos ya, pero tenemos que esperar para actuar. Tiene dinero, solo hay que ser pacientes. ¿Tiene dinero? Soy desarrollador de software, con un trabajo decente y algunos ahorros. Pero de alguna forma me habían idealizado como un objetivo rico. La propiedad de alquiler por la que tanto trabajé y ahorré era, para ellas, como un enorme símbolo de dólar. Emma me explicó aún más contexto que captó de la conversación. No se trataba solo de una estafa para conseguir la tarjeta de residencia. Era un negocio familiar en toda regla. Identificaban objetivos, hombres solteros, financieramente estables, con pocos vínculos familiares. Reunían información sobre sus finanzas y luego organizaban encuentros casuales con mi prometida o una de sus hermanas. El plan era siempre el mismo. Comprometerse rápidamente. Presionar para abrir cuentas conjuntas. Acelerar la boda. Vaciar las cuentas. Desaparecer. Me quedé allí sentado, en esa sala de conferencias, sintiendo que iba a desmayarme. Emma no dejaba de preguntarme si necesitaba agua, si debía llamar a alguien. Pero, ¿a quién llamas cuando descubres que toda tu relación ha sido un engaño minuciosamente planeado? Entonces Emma soltó otra bomba, ya lo han hecho antes. Hace poco mencionaron algo sobre un tipo en Detroit que casi los descubre. Tuvieron que irse en mitad de la noche. Probablemente por eso tienen tanta prisa ahora. Entonces todo empezó a encajar. La presión por las cuentas conjuntas. El cuaderno escondido con detalles financieros. La negativa constante a que aprendiera su idioma. El empeño en una boda rápida en el juzgado. No solo querían la tarjeta de residencia. Lo querían todo. Después de esa conversación con Emma, no pude volver al trabajo. Me temblaban tanto las manos que apenas podía teclear, y tuve que correr varias veces al baño a vomitar. Emma, un auténtico ángel, le dijo a nuestro jefe que tenía una intoxicación alimentaria y que necesitaba irme a casa. Pero no podía volver a casa. No a ese piso. No con ellas. En lugar de eso, llamé a mi padre. Viéndolo ahora, estoy tan agradecido de haberlo hecho. La conversación fue algo así. Papá, necesito ayuda. Urgente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Llámame. Con la voz quebrada, le dije, el compromiso es falso. Están intentando estafarme. Hubo un silencio absoluto. Luego solo dijo, voy para allá. No vuelvas a casa. Encuéntrame en la cafetería del barrio. Me senté en esa cafetería durante 45 minutos, sobresaltándome cada vez que se abría la puerta. Mi padre llegó con mi madre, que había salido antes del trabajo, y mi tío, que es policía. Benditos sean los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Les puse la grabación.
Emma me había enviado una traducción preliminar por correo, y también se la mostré. Mi madre rompió a llorar. Mi padre tenía una expresión como si estuviera a punto de cometer un asesinato. Mi tío entró directamente en modo policía, haciendo preguntas sobre líneas de tiempo, documentación, cualquier cosa que hubieran dicho o hecho que pareciera sospechosa. Y aquí es donde la situación se volvió intensa. Teníamos que sacar mis cosas del piso, pero teníamos que hacerlo con inteligencia. Mi tío nos aconsejó hacerlo mientras mi prometida estuviera en el trabajo, pero sabíamos que su madre estaría en casa. El problema era que no podíamos esperar. Mi tío temía que, si se daban cuenta de que yo ya sabía la verdad, pudieran destruir pruebas. Así que elaboramos un plan. Mi padre y mi tío vendrían conmigo. Mi madre esperaría en el coche como vigía. Insistió en participar. De alguna forma, teníamos que entrar, sacar mis pertenencias y salir. Documentarlo todo, pero sin involucrarnos en ninguna confrontación. Cuando llegamos al piso, en lugar de la madre, estaba allí el futuro suegro. La expresión de su rostro cuando me vio entrar acompañado de mi padre y mi tío nunca se me va a olvidar. Intentó impedirnos el paso, diciendo que teníamos que esperar a mi prometida. Mi tío le mostró su placa, fuera de servicio, pero aún válida, y dijo: «Señor, le sugiero que se haga a un lado». Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino. Cogimos primero mis documentos importantes. Por suerte, los tenía guardados en una caja con llave dentro del armario. Luego ropa, electrónica, todo lo que recordaba que era mío. Mi padre iba fotografiando meticulosamente cada cosa que tomábamos, un movimiento inteligente por si intentaban acusarme después de haber robado algo. Mi futuro suegro intentaba llamar a alguien, seguramente a mi prometida o a su esposa, pero nadie respondía. Nos seguía por todo el piso, alternando entre súplicas y amenazas en un inglés precario. «No entiendes», repetía. «Todo esto es un malentendido». Claro, el único malentendido fue pensar que su hija realmente me quería. Todo ese tiempo mi móvil no dejaba de vibrar con mensajes de mi prometida: «¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en el trabajo? Mi padre dice que estás llevando tus cosas, por favor respóndeme, lo que piensas que sabes no es verdad, necesitamos hablar». Mi tío ya me había aconsejado que no respondiera a nada. Documentarlo todo. Guardar cada mensaje. Pero no entablar ninguna conversación. La gota que colmó el vaso fue cuando el suegro recibió una llamada. No logró salir a tiempo para contestar fuera. Era la hermana de mi prometida, sí, la misma que había conseguido estafar con éxito al tipo de Detroit. Pudimos oír claramente su voz por el altavoz: «¿Encontró los papeles? Asegúrate de que no los encuentre». Mi padre tuvo que sujetarme físicamente para que no empezara a destrozar el piso buscando los dichosos papeles. Mi tío me recordó que ya teníamos suficiente evidencia con la grabación. Cuando estábamos a punto de irnos, el futuro suegro hizo un último intento. «Por favor, podemos resolver esto. Ella te quiere. Piensa en su futuro». Mi padre, mi callado y pacífico padre, a quien nunca había oído alzar la voz, se dio la vuelta y dijo: «El único futuro que debería preocuparte es aquel en el que explicas esto a las autoridades federales». Fuimos directamente a la comisaría donde trabaja mi tío para presentar una denuncia, y después a casa de mis padres, donde mi madre, como forma de liberar el estrés, horneó 3 bandejas de galletas mientras llamaba a cada proveedor de la boda para cancelar todo. Por suerte, aún no habíamos pagado ningún depósito. Lo primero de todo, la abogada de mi padre, una auténtica fiera. En cuanto escuchó la grabación, no vio solo un caso de fraude. Vio una red criminal entera. Resulta que había manejado un caso similar 2 años atrás, en otro estado. ¿Adivina qué? El mismo modus operandi, pero con una hermana diferente. El mundo es un pañuelo, ¿verdad? Las primeras semanas fueron intensas. Mi abogada me aconsejó guardar completo silencio con mi ex y su familia, lo cual fue más difícil de lo que parece. Intentaron de todo, aparecieron en casa de mis padres, tuvieron que llamar a la policía, llamaban desde diferentes números, pedían a amigos que me contactaran por redes sociales, incluso enviaron a un sacerdote para hablar conmigo. Ni siquiera era de nuestra religión, pero lo mejor de todo es que no sabían que teníamos la grabación. Pensaban que simplemente me había echado atrás por nervios o que había descubierto alguna incoherencia menor. Qué equivocados estaban. La investigación comenzó siendo algo pequeño, solo mi caso. Pero entonces mi abogada empezó a escarbar. ¿Recuerdas al tipo de Detroit que mi ex mencionó? Lo encontraron. Resulta que no era el único.
Había más. Un médico en Michigan en 2018, un ingeniero en Texas en 2019, un pequeño empresario en Florida en 2020, y 3 más que, al principio, estaban demasiado avergonzados como para presentarse. Cada caso seguía el mismo patrón. Apuntar a hombres solteros exitosos. Acelerar el compromiso. Presionar para abrir cuentas conjuntas. Intentar acceder a sus finanzas. Desaparecer una vez obtenida la ganancia o si eran descubiertas. Pero aquí es donde se pone verdaderamente escandaloso. Los investigadores encontraron un cuaderno. ¿Recuerdas cómo el padre intentó evitar que encontráramos los papeles? Pues los hallaron al ejecutar una orden de registro. No solo había notas sobre mí. Era todo su manual de operaciones. Listas de objetivos potenciales con información financiera detallada. Guiones para diferentes escenarios, por ejemplo, si preguntas sobre la tarjeta de residencia, decir. Datos de contacto de personas que podían ayudar con la documentación. Incluso clasificaciones de los posibles objetivos basadas en su patrimonio neto estimado. El cuaderno lo tenía todo. Y cuando digo todo, me refiero a absolutamente todo. Me habían estado vigilando durante meses antes de que accidentalmente nos conociéramos. Incluía mi horario de paradas en la cafetería diaria, qué gimnasio frecuentaba, donde hacía la compra, incluso mi maldito historial crediticio, listas de mis bienes conocidos, y hasta notas sobre mis preferencias en aplicaciones de citas. Leer todo eso me revolvió el estómago. Cada encuentro espontáneo, cada coincidencia, cada afición compartida, todo había sido cuidadosamente planeado y orquestado. Incluso tenían notas sobre los equipos deportivos que seguía, para que mi ex pudiera fingir ser una fanática. Pero espera, aún hay más, y peor. Los investigadores encontraron un grupo de chat completo donde distintos miembros de la familia compartían consejos sobre cómo encontrar y estafar objetivos. Mi ex estaba ahí, presumiendo de haber atrapado a un pez gordo, y dando consejos a sus primos sobre cómo detectar buenas víctimas. El proceso legal fue una pesadilla, pero en el buen sentido, si eso tiene algún sentido. Cada vez que pensábamos que ya lo habíamos descubierto todo, salía algo nuevo. Documentos falsos fabricados en el sótano, múltiples identificaciones, discos duros llenos de informes sobre posibles objetivos, cuentas bancarias en 3 países diferentes. Mi abogada estaba como una niña en una tienda de golosinas. Esto no es solo fraude, repetía. Esto es un caso completo de rico. Tuve que buscar en Google qué significaba crimen organizado. Las autoridades migratorias se involucraron en cuanto se dieron cuenta de que la mayoría de su documentación era falsa. Resulta que mi ex no se había criado aquí como afirmaba. Había entrado y salido del país con distintas visas, usando diferentes nombres y documentos. Y lo más sorprendente, encontraron un manual literal de entrenamiento. Un documento real explicando cómo seleccionar objetivos vulnerables, hombres recientemente divorciados eran los preferidos, cómo crear encuentros aparentemente naturales, generar confianza rápidamente, presionar para comprometerse pronto, acceder a sus finanzas, manejar a familiares sospechosos y desaparecer sin dejar rastro. Mi ex intentó hacérsela inocente al principio, diciendo que realmente me amaba y que su familia la había obligado. Luego intentó decir que ella también era una víctima. Finalmente, cuando le enseñaron las pruebas, incluida la grabación, la expresión en su cara no tuvo precio. Intentó negociar un acuerdo. Actualmente estoy viviendo con mis padres. Después de todo lo que pasó, por fin puedo decir que todo ha terminado. El juicio concluyó el mes pasado. Así fue como acabó todo, mi ex prometida, 3 años de prisión federal por fraude, seguidos de deportación. Sus padres fueron deportados de inmediato, ya estaban en el país con visados de turista caducados. Sus hermanos enfrentaron distintos cargos, principalmente relacionados con falsificación de documentos. Honestamente, verlos en el juicio fue algo surrealista. Mi ex intentó hacerse la víctima hasta que el fiscal reprodujo la grabación. La cara que puso cuando se dio cuenta de que tenía pruebas de todo, no voy a mentir, fue satisfactorio. No me quedé para todo el juicio. Mi abogada me dijo que no era necesario asistir cada día, y sinceramente, tenía cosas mejores que hacer con mi vida. Como vivirla, por ejemplo. Sobre la restitución económica que se les ordenó pagarme, no tengo muchas esperanzas. Pero está bien. Gracias a que nunca llegamos a abrir la cuenta conjunta ya que descubrí todo antes de casarnos, mis finanzas están intactas. Lo único que realmente perdí fue tiempo y confianza. Y con respecto a la confianza, estoy trabajando en ello.
Emma, mi compañera de trabajo que tradujo la grabación, se ha convertido en una de mis amigas más cercanas. Ella se siente culpable por haber arruinado mi compromiso, palabras suyas, pero yo sigo recordándole que me salvó la vida. A veces quedamos para tomar café y nos reímos de lo mucho más precavido que soy ahora a la hora de salir con alguien. Mis padres han sido increíbles durante todo esto. Mi padre todavía me pide perdón por no haberse dado cuenta antes, pero yo le recuerdo que engañaron a todos. Mi madre ha dejado de intentar emparejarme con chicas simpáticas de la iglesia. Bueno, en su mayoría. Y ambos me han apoyado mucho en tomarme tiempo para centrarme en mí mismo. La verdad es que ahora la vida va bastante bien. Me ascendieron en el trabajo, he empezado a tomar clases de idioma de verdad esta vez, me mudé a un nuevo piso, incluso adopté un perro. La mejor decisión de todas. Toda esta experiencia me enseñó algunas lecciones valiosas. Confía en tu instinto cuando algo no te cuadra, no ignores las señales de alarma solo porque estás enamorado, mantén tus finanzas separadas hasta estar absolutamente seguro, aprende el idioma si tu pareja habla uno que tú no hablas, y está bien tomarse las cosas con calma. Historia 2. Mi boda se volvió un campo de batalla por culpa de mi hermana, pero al final, yo tuve la última palabra. Hola a todos. Me llamo Emily, tengo 30 años, y mi prometido Ryan, de 31, me propuso matrimonio el pasado mes de marzo. Llevamos 6 años juntos. Es mi mejor amigo, mi compañero y, sinceramente, la persona más solidaria que conozco. Cuando se arrodilló frente a mí, sentí que todo en mi vida finalmente encajaba. Pero tan pronto como compartí la noticia, mi madre y mi hermanastra Cassie, de 24 años, decidieron convertir mi compromiso y mi boda en su campo de batalla personal. Mi madre se casó con mi padrastro Tom cuando yo tenía 5 años. Cassie es su hija, y aunque crecimos juntas, siempre fuimos más bien conocidas que hermanas reales. La verdad es que Cassie siempre ha tenido una extraña necesidad de competir conmigo. Todo comenzó en la infancia, se enfadaba si sacaba mejores notas o si algún familiar me hacía un cumplido. A medida que crecimos, esa rivalidad solo aumentó. Yo fui a la universidad gracias a una beca, mientras que ella no asistió. Yo he tenido una relación estable con Ryan durante años, mientras que ella ha pasado de una relación problemática a otra. Y ahora que estoy comprometida, actúa como si mi felicidad fuera una provocación personal dirigida a ella. Ryan me propuso matrimonio durante un tranquilo fin de semana en casa, y decidimos casarnos en enero. Queríamos una celebración pequeña e íntima, con alrededor de 70 invitados. Nos parecía perfecto. Estaba entusiasmada por empezar a planearlo todo y pensé que mi familia compartiría esa emoción. Qué equivocada estaba. Cuando llamé a mi madre para contarle la noticia, su primera reacción no fue de alegría. Dijo, a Cassie no le va a gustar esto. Me reí, creyendo que era una broma, pero no lo era. Según ella, mi compromiso iba a herir los sentimientos de Cassie porque estaba soltera y tratando de encontrar su rumbo. Al principio ignoré el comentario, pensando que había sido algo fuera de lugar, pero semanas después Cassie anunció que se casaría con un hombre con el que llevaba 3 meses saliendo. Intenté no juzgar su decisión, pero me pareció extraño. Cassie siempre ha sido impulsiva, pero casarse con alguien a quien apenas conocíamos después de tan poco tiempo me dejó intranquila. Sin embargo, no dije nada. Pensé que era su vida, su elección, y que no me correspondía opinar. Avanzando hasta julio, su matrimonio exprés se desmoronó tan rápido como comenzó. Su esposo Jake la engañó con su mejor amiga, solo 2 meses después de la boda. Ella pidió el divorcio. La situación fue caótica y dolorosa, y sinceramente me dio pena. Intenté apoyarla, pero cada vez que me acercaba, me respondía con frialdad. Sentía que estaba molesta conmigo, aunque no entendía por qué. Finalmente me di cuenta, no quería mi apoyo, quería culparme. Según lo que he podido deducir, Cassie cree que mi anuncio de compromiso provocó su precipitado matrimonio, como si fuera una especie de desafío que necesitaba ganar. Y cuando todo se vino abajo, fue más fácil para ella resentirse conmigo que asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Para cuando llegó el otoño, la tensión era evidente. Cassie y yo apenas hablábamos desde su divorcio, y mi madre se comportaba de forma extraña. Cada vez que mencionaba algo relacionado con la boda, cambiaba de tema o guardaba silencio. Parecía estar evitando el asunto, pero no insistí. Supuse que no quería hablar de bodas por lo que había vivido Cassie. Debía haber visto las señales. Nada te prepara para lo absurdo que es que intenten hacerte sentir culpable por tu propia boda.
Pensé que la planificación sería estresante por temas de logística o presupuesto, no porque mi familia lo convirtiera en una competencia retorcida. Pero así fue. Era mediados de noviembre y Ryan y yo acabábamos de enviar las invitaciones. Estaba muy ilusionada, sintiendo que todo por fin encajaba. Esa emoción duró poco, porque 2 días después recibí una llamada de mi madre. Me sorprendió, ya que casi nunca me llama, es más bien de las que envían un mensaje una vez al mes. Contesté, pensando que tal vez quería hablar sobre la boda. Debería haber sabido que no. La conversación comenzó de forma inocente. Me preguntó cómo estaba Ryan, y luego, con un tono casual, soltó, ¿de verdad vas a seguir adelante con la boda? Al principio pensé que solo confirmaba la fecha. Respondí, sí, por supuesto. Todo está organizado. Ya reservamos el lugar, el catering, las flores. Casi todo está pagado. Entonces suspiró. No fue un suspiro cualquiera, sino uno largo y dramático, que parecía anunciar que estaba a punto de decir algo trascendental. Bueno, he estado pensando en Cassie y realmente creo que deberías reconsiderarlo. Me quedé en silencio, sin entender. ¿Reconsiderar qué? Dudó, como si estuviera preparándose para dar un discurso. Simplemente creo que no es un buen momento para una boda, Emily. Cassie todavía está muy dolida por el divorcio. Tener una celebración grande tan pronto después de todo lo que ha pasado, parece un poco insensible. Creí que había escuchado mal. ¿Quieres que cancele mi boda por Cassie? Pues sí, respondió, como si fuera lo más razonable del mundo. Ha pasado por tanto, y verte casarte tan pronto después de su divorcio, le va a doler mucho. Me quedé sin palabras. Mamá, llevamos casi un año planificando esta boda. El lugar está reservado, los depósitos están pagados, ¿cómo puedes pedirme que la cancele? Ni siquiera dudó. Siempre podrías hacer algo más sencillo. Una ceremonia en la iglesia, solo con la familia más cercana. Así seguirías casándote, pero sin tanto alboroto. No estarías presumiendo. ¿Presumiendo? No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, esto no se trata de presumir. Se trata de celebrar mi relación con Ryan. Llevamos juntos 6 años. Este es nuestro día. Volvió a suspirar, esta vez más fuerte. Solo creo que, si realmente quisieras a tu hermana, harías esto por ella. Necesita tiempo para sanar, y una gran boda solo lo empeorará. Estaba furiosa, pero traté de mantener la calma. Mamá, entiendo que Cassie esté pasando por un mal momento, pero esto no tiene nada que ver con ella. Ryan y yo hemos estado planeando esto durante mucho tiempo. No es justo que nos pidas cambiarlo todo por las decisiones que ella tomó. No le gustó lo que dije. ¿Sus decisiones, Emily? Ella no eligió que su esposo le fuera infiel. No eligió que su vida se viniera abajo. Sí, pero sí eligió casarse con un hombre al que apenas conocía, después de solo 3 meses. Eso fue lo peor que pude decir. Mi madre perdió el control. Me acusó de ser cruel y egoísta, de no comprender por lo que Cassie había pasado. Incluso lanzó el clásico, pensé que te había criado mejor que esto. Ya no podía soportarlo más. Mamá, no voy a cancelar mi boda. Fin de la discusión. Colgué, temblando de rabia. Llamé a Ryan de inmediato y le conté todo. Estaba tan desconcertado como yo. Quien le pide a su propia hija que cancele su boda por el divorcio de otra persona, dijo. Ojalá pudiera decir que ahí terminó todo, pero por supuesto que no fue así. Durante las semanas siguientes, mi madre redobló sus esfuerzos para hacerme sentir culpable y lograr que cancelara o redujera la boda. Me llamaba cada pocos días, repitiendo variaciones del mismo argumento. Cassie está destrozada, está siendo insensible, una boda pequeña sería lo mejor para todos. Incluso intentó involucrar a Ryan. Lo llamó directamente y le dijo, eres una persona muy considerada, Ryan. Sé que entenderás por qué esto es importante para Cassie. Por suerte, él lo detuvo enseguida, asegurándole que seguiríamos con nuestros planes. Y entonces, Cassie empezó a intervenir. Me mandaba mensajes con comentarios pasivo-agresivos como, debe ser maravilloso que todo te salga perfecto o no crees que es un poco pronto para una gran celebración. Incluso cuestionó la fecha. Enero es una época tan rara para casarse, ¿segura que no lo elegiste solo para restregármelo en la cara? ¿Restregárselo en la cara? No podía creer su audacia. Al principio intenté ignorarla, pero ella no dejó de escalar la situación. Comenzó a llamarme, dejándome mensajes de voz largos y cargados de culpa,
hablando de lo difícil que era para ella siquiera pensar en bodas, y de cómo mi insensibilidad estaba haciendo que su proceso de sanación fuera mucho más complicado. Lo peor era como mi madre y Cassie parecían alimentarse mutuamente en esta dinámica. Mamá me llamaba y decía cosas como, Cassie estuvo llorando toda la noche pensando en tu boda, y al día siguiente Cassie me enviaba un mensaje diciendo, mamá está muy decepcionada con cómo estás manejando todo esto. Era agotador. Estaba al borde del colapso. No podía creer hasta dónde estaban dispuestas a llegar para convertir mi boda en algo que girara en torno a ellas. Sabía que tenía que trazar un límite, pero aún no sabía cómo hacerlo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo tóxico que era su comportamiento. Esto no tenía que ver con el divorcio de Cassie ni con sus sentimientos, sino con el control. Querían que pusiera mi vida en pausa para atender sus inseguridades, y yo había terminado con permitir que dictaran mi felicidad. En ese punto, las cosas se habían salido por completo de control. Cassie ya no se conformaba con hacer pucheros en privado o con mandarme mensajes pasivo-agresivos. Ahora estaba decidida a arrastrar mi nombre por el suelo con cualquier persona que estuviera dispuesta a escucharla. Y sinceramente, me sentía mareada tratando de seguirle el ritmo a todas sus artimañas. Comenzó con cosas pequeñas. Me enteré por mi prima Megan, bendita sea por ser la informante familiar, de que Cassie había estado llamando a los parientes para advertirle sobre mí. Según ella, yo estaba restregándole mi boda en la cara para humillarla. Incluso aseguró que había elegido deliberadamente la fecha de enero sabiendo que sería demasiado pronto después de su divorcio como para que ella pudiera manejarlo emocionalmente. No podía comprender esa lógica. Mi compromiso se había fijado meses antes de que ella siquiera se casara, y mucho antes de que se divorciara. ¿Cómo se suponía que debía predecir que su vida se derrumbaría cuando yo estaba enviando las invitaciones? Pero la lógica no parece importar mucho cuando alguien está decidido a hacerse la víctima. Sus historias se volvían más dramáticas cada vez que las contaba. Megan me dijo que Cassie andaba diciendo cosas como, Emily siempre se cree mejor que yo, solo presume su vida perfecta para hacerme sentir peor porque sabe que estoy luchando. Lo peor de todo fue que algunos familiares realmente se creyeron su versión. Mi madre, por supuesto, era su mayor animadora. Empezó a llamarme casi todos los días para preguntarme si había reconsiderado cancelar o reducir la boda. Cassie sigue muy frágil, decía. Lloró toda la noche después de ver tus invitaciones. ¿Realmente no necesitas un evento tan grande? ¿No podrías hacer algo más sencillo? Yo me mantenía firme cada vez, pero era agotador. El verdadero punto de quiebre llegó en una reunión familiar en Navidad. Ryan y yo fuimos invitados a una cena en casa de mi tía, y pensé que sería una buena forma de relajarme después de todo el estrés de la boda. Por supuesto, Cassie y mamá también estaban allí, lo cual debió haber sido mi primera señal de alerta. Las cosas estuvieron tensas desde el principio. Cassie apenas me dirigió la palabra, pero cada vez que mencionaba algo de la boda, suspiraba con fuerza o ponía los ojos en blanco. En un momento, estaba hablando con mi tía sobre las flores, y Cassie murmuró en voz alta, qué suerte poder malgastar tanto dinero en una fiesta, cuando hay personas que apenas pueden recoger los pedazos de su vida. La ignoré, aunque era evidente que quería provocarme. Eventualmente, la conversación cambió de tema y comencé a relajarme un poco, hasta que Cassie estalló en lágrimas en medio del salón. Lloraba desconsoladamente, sacudiendo la cabeza y murmurando, no puedo creer lo cruel que puede ser la gente. Todos se quedaron helados. Mi tía corrió a consolarla, preguntándole qué pasaba. Fue entonces cuando Cassie comenzó su actuación. Es tan difícil, dijo entre sollozos. He pasado por tanto este año, y ahora tengo que sentarme aquí y escuchar a Emily hablar de su boda perfecta, como si nada más importara. Ella sabe cuánto dolor tengo, pero no le importa. Mi madre intervino de inmediato, acariciándole la espalda como si fuera víctima de una injusticia terrible. Tiene razón, Emily, debería ser más considerada. No tienes idea de lo difícil que ha sido todo esto para ella. Ahí fue cuando perdí el control. Llevaba semanas mordiéndome la lengua, pero ya no podía soportarlo más. Esta boda no tiene nada que ver con Cassie, dije, intentando mantenerme serena. Ryan y yo llevamos un año planeando esto. Si ella está molesta, no es culpa mía. Tal vez debería asumir un poco de responsabilidad por haberse precipitado en un matrimonio fallido, en lugar de culparme a mí por sus problemas. La sala quedó en silencio absoluto. Mi tía parecía querer desaparecer entre los cojines del sofá. Las lágrimas de Cassie se convirtieron al instante en furia. ¿Cómo te atreves?, me espetó. No sabes lo que es ver tu vida hecha pedazos. A ti todo te lo han dado, tu beca, tu novio,
tu vida perfecta. Nunca has tenido que luchar por nada. Me puse de pie, temblando de rabia. Tienes razón, Cassie, no sé lo que es ver mi vida hecha pedazos. Pero eso es porque no tomo decisiones impulsivas solo para competir con otras personas. Tal vez, si pasaras menos tiempo siendo amarga y más trabajando en ti misma, no estarías en esta situación. En ese momento, Ryan me tomó de la mano y dijo, nos vamos. No discutí. Durante el trayecto a casa, no paraba de repasar la conversación en mi mente, dudando si había sido demasiado dura. Pero cuanto más lo pensaba, más claro lo tenía todo el derecho de defenderme. Cassie me había estado empujando durante semanas, y yo ya no iba a permitir que convirtiera mi boda en su fiesta de lástima. Lo que realmente me dolió fue cómo mamá salió en defensa de Cassie sin dudarlo, sin tratar siquiera de entender mi punto de vista o reconocer el estrés que esta situación me estaba causando. Sentí que había elegido a su favorita, y no era yo. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi madre, le debes una disculpa a tu hermana por lo que dijiste anoche. Ha pasado por tanto, y fuiste cruel sin necesidad. No respondí. Había terminado de disculparme por cosas que no eran culpa mía. A estas alturas, estaba claro que Cassie no iba a dar marcha atrás, y mamá tampoco iba a dejar de apoyarla. No sabía cuál sería su próximo movimiento, pero tenía claro que debía empezar a prepararme para lo peor. Actualización 1. Hola chicos. Muchas gracias por vuestros comentarios y apoyo en mi publicación anterior. Vuestros consejos realmente me ayudaron. Después del desastre en la cena familiar, supe que tenía que trazar una línea clara. Cassie y mi madre no solo estaban siendo irrazonables, estaban intentando activamente sabotear mi felicidad. Ignorarlo claramente no funcionaba, y cada intento de defenderme solo parecía alimentar aún más su drama. Me di cuenta de que la única forma de seguir adelante era excluirlas completamente de la boda. Esa decisión no fue fácil, pero era necesaria. 2 días después de la cena, me senté con Ryan y le conté todo. Creo que necesito desinvitarlas, le dije, sintiendo un nudo en la garganta. Solo van a empeorar las cosas si están allí. Ryan asintió de inmediato. He estado pensando lo mismo. Es una lástima, pero este es tu día, nuestro día. Y tú te mereces disfrutarlo sin preocuparte por cuál será su próximo movimiento. Escuchar su apoyo me hizo sentir un poco mejor, pero la idea de cortar por completo a mi madre y a mi hermana de mi boda era abrumadora. No se trataba solo de ellas, sino del efecto dominó que podría tener en el resto de la familia. Aún así, sabía que no podía permitir que su comportamiento tóxico empañara todo lo que Ryan y yo habíamos planeado con tanto esfuerzo. Así que redacté un correo electrónico. Lo mantuve breve y directo. Expliqué que sus acciones durante los últimos meses, difundir rumores, manipularme con culpa y crear drama innecesario, habían dejado claro que no apoyaban mi boda. Les dije que su comportamiento me había causado un gran estrés y que, por mi propia tranquilidad, había decidido desinvitarlas. Pulsé enviar y de inmediato sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. En cuestión de horas comenzaron a llegar las respuestas. Mamá fue la primera en contestar, y déjame decirte que fue un espectáculo. Me llamó despiadada y me acusó de destruir a la familia. Su correo estaba lleno de frases dramáticas como, nunca pensé que mi propia hija me traicionaría así y has elegido a un hombre por encima de tu propia sangre. Incluso añadió una frase sobre cómo mi padre estaría decepcionado de mí si aún estuviera vivo. Clásicas tácticas de manipulación emocional. No respondí. Luego vino Cassie. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba, llena de ira y autocompasión. Me acusó de tener celos de ella, aún no tengo claro de qué se supone que debería estar celosa, y dijo que la estaba castigando por ser honesta con sus sentimientos. Terminó su correo con un, te arrepentirás cuando te des cuenta de que has destruido a esta familia. Tampoco le respondí. Las consecuencias no terminaron ahí. En los días siguientes empecé a recibir llamadas y mensajes de otros miembros de la familia, en su mayoría aquellos a los que mamá y Cassie ya habían contaminado con sus versiones. Mi tío me llamó para decirme que estaba siendo inmadura y que debería dejarlo pasar por el bien de la armonía familiar. Una prima con la que apenas hablo me dejó un mensaje de voz diciendo, no puedo creer que le hagas algo así a tu propia madre. Al principio me sentía abrumada por tanta reacción negativa. Pero entonces ocurrió algo increíble, las personas que realmente importan empezaron a mostrarse. La hermana de mi padre, mi tía Laura, me llamó para decirme que estaba orgullosa de mí por defenderme. Ya has aguantado sus tonterías durante demasiado tiempo, me dijo. Ya era hora de que marcaras un límite. Mi prima Megan, que había estado manteniéndome al tanto de las locuras de Cassie,
me mandó un mensaje largo diciéndome, no dejes que te afecten. Todos los que te conocen de verdad están de tu lado. Incluso mi madrina, que es una de las personas más sensatas que conozco, me llamó para decirme que estaba haciendo lo correcto. Tu boda debe tratarse de amor y celebración, no de drama y amargura, dijo. Su apoyo fue como un bálsamo para el alma. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola en esta lucha. Pero por supuesto, mamá y Cassie no iban a dejarlo así como así. Aproximadamente una semana después de enviar el correo, recibí otra llamada de Megan. No vas a creer esto, dijo, sonando entre divertida y molesta. Cassie está diciendo por ahí que la desinvitaste porque te sientes amenazada por ella. No pude evitar reírme. ¿Amenazada por qué, exactamente? Aparentemente, según lo que Megan me dijo, Cassie ha estado diciendo que temes que Brian tenga sentimientos por ella. Que ha estado coqueteando con él y que yo me enteré, así que la eché para no quedar en evidencia. Era tan ridículo que ni siquiera sabía cómo responder. Ambas sabíamos que no había ni una pizca de verdad en nada de lo que decía. Aún así, era enfurecedor que intentara arrastrar a Brian en su red de mentiras. Eso es desesperación, dije. Nadie va a creerse eso. Honestamente, la mayoría no lo hace, respondió Megan. Pero ya la conoces. Va a seguir repitiendo su historia hasta que encuentre a alguien lo suficientemente crédulo como para creerle. Decidí no gastar más energía preocupándome por los delirios de Cassie. En este punto, estaba enfocada en proteger mi paz y asegurarme de que el día de mi boda saliera perfecto. Con ese objetivo en mente, Brian y yo nos sentamos para repasar la lista de invitados y ultimar todos los detalles. Contactamos con el lugar del evento para asegurarnos de que nos apoyarían en caso de que Cassie o mamá intentaran algo. También contratamos un par de guardias de seguridad para mantener las cosas bajo control. Algo que jamás pensé que tendría que hacer para mi propia boda, pero así estaban las cosas. A lo largo de todo este proceso, Brian fue mi roca. Me recordó que este era nuestro día y que no le debíamos explicaciones a nadie por proteger nuestra felicidad. Para cuando llegó el año nuevo, sentía que finalmente estaba recuperando el control. Cassie y mamá podían seguir contando su versión de los hechos todo lo que quisieran, pero no iban a arruinar esto para mí. Actualización 2. Hola a todos. Sé que no ha pasado mucho tiempo desde mi última actualización, pero lo que ocurrió es algo que absolutamente necesitaba contarles de inmediato. Si pensaban que las locuras de Cassie no podían empeorar, abróchense el cinturón, porque esto se lleva el premio. Cuando llegó enero, pensé que ya había visto todas las facetas de sus celos, mezquindad y comportamiento manipulador. Pero lo que intentó hacer a continuación me dejó completamente atónita y, sinceramente, un poco asqueada. Todo comenzó con un mensaje extraño que Brian recibió una noche. Estábamos sentados en el sofá, por fin relajándonos después de un día estresante ultimando los detalles de la boda, cuando su teléfono vibró. Echó un vistazo y noté cómo su rostro pasó de relajado a tenso en un segundo. ¿Qué pasa?, pregunté, ya preparándome mentalmente para el drama. Es Cassie, dijo, mostrándome el mensaje. El texto decía, hola Brian, realmente necesito hablar con alguien. Sé que probablemente piensas que soy una persona horrible ahora mismo, pero estoy pasando por un momento muy difícil y siento que eres el único que puede entenderme. ¿Podemos vernos? Al principio no sabía cómo reaccionar. En la superficie parecía algo inocente, pero conociendo a Cassie y sabiendo cuánto se había esforzado por causar problemas, tenía un mal presentimiento. Brian debió notarlo también, porque no respondió de inmediato. En su lugar, se volvió hacia mí y dijo, no me gusta esto. Suena raro. Porque lo es, respondí. Nunca le has caído bien, ¿por qué querría hablar contigo de repente sobre sus sentimientos? Estuvimos de acuerdo en que lo mejor era ignorarla. Pero los mensajes no pararon. Durante los días siguientes, Cassie le envió a Brian una serie de textos cada vez más desesperados. Hablaba de lo sola que se sentía, de que no tenía a nadie más en quien confiar, y de cuánto valoraba su amabilidad durante un momento tan difícil. Déjenme recordarles que Brian nunca había tenido una conversación significativa con Cassie. Siempre fue cortés con ella, por supuesto, pero no eran cercanos ni por asomo. Así que esa súbita efusión de gratitud se sentía calculada. Brian estaba tan inquieto como yo, pero ambos decidimos que era mejor esperar y ver cuál era su objetivo final antes de responder. Y, como era de esperarse, no tardó mucho en mostrar sus verdaderas intenciones. Más tarde, Brian recibió otro mensaje, y este fue tan descarado que me hizo hervir la sangre. Cassie escribió, he estado pensando mucho en ti últimamente. Sé que está mal, pero no puedo evitarlo.
Siento que tenemos una conexión que Emily no comprende. No sé qué hacer con estos sentimientos. Estaba furiosa, no solo por su atrevimiento, sino por la absoluta falta de respeto. Sabía que nos íbamos a casar en cuestión de días, y ahí estaba ella, tratando de meterse entre nosotros con trucos baratos. Ryan, bendito sea, me mostró el mensaje de inmediato y me preguntó, ¿cómo quieres manejar esto? Respiré hondo y le dije, no le demos el gusto de recibir una respuesta directa. Bloquéala. Pero antes, toma capturas de pantalla de todo. Él hizo exactamente eso, y guardamos las capturas como pruebas, por si más adelante decidía inventarse alguna historia absurda. A la mañana siguiente, decidí que no iba a dejar pasar esto. No le respondí directamente, no valía la pena engancharme con alguien tan desesperada por atención. Pero sí envié un correo electrónico a mi madre y a algunos otros familiares cercanos, explicando lo que había sucedido. Fui directa y adjunté las capturas de pantalla, explicando que esto era la prueba de que tenía razón al desinvitar a Cassie de la boda. Este comportamiento es tóxico y manipulador, escribí. He hecho todo lo posible por mantener la paz, pero esto cruza un límite, y espero que ahora entiendan por qué la excluí. Las respuestas fueron mixtas. Mi madre, como era de esperarse, salió en defensa de Cassie. Afirmó que debía haber malinterpretado sus intenciones y que estaba exagerando. Incluso tuvo el descaro de sugerir que Ryan podría haber malinterpretado los mensajes. No puedo creer que acuses a tu propia hermana de algo tan horrible, escribió mamá. Cassie simplemente está pasando por un momento difícil, y tú lo estás convirtiendo todo en algo sobre ti. Puse los ojos en blanco tan fuerte que casi me lastimó. A estas alturas, ya ni me sorprendía. Pero otros miembros de la familia fueron mucho más comprensivos. Megan, mi prima, quien había estado de mi lado desde el principio, me llamó inmediatamente después de leer el correo. ¿Hablas en serio?, dijo. Sabía que Cassie era problemática, pero esto ya es otro nivel. Bien hecho por haberla cortado. La hermana de mi padre, la tía Laura, estaba igualmente indignada. Tienes toda la razón en mantenerla fuera de la boda, dijo. Ha demostrado una y otra vez que no te respeta, y esto solo lo confirma. Su apoyo significó el mundo para mí. Pero mentiría si dijera que todo el dolor desapareció. Lo que hizo Cassie no solo fue una falta de respeto, fue humillante. Sentí que estaba intentando socavar todo lo que Ryan y yo habíamos construido juntos, y no podía entender por qué. ¿Era envidia? ¿Rencor? ¿Alguna necesidad retorcida de atención? Tal vez todas las anteriores. Fuera cual fuera la razón, sabía una cosa con certeza, no iba a salirse con la suya. Con solo unos días para la boda, me hice una promesa, no iba a dejar que Cassie o mamá arruinaran esto para mí. También me aseguré de redoblar las medidas de seguridad para el gran día. Me puse en contacto con el lugar del evento y les informé sobre la situación, dejando claro que Cassie y mamá estaban explícitamente desinvitadas. Incluso contraté un guardia de seguridad adicional, por si decidían aparecer de todos modos. Me parecía un poco extremo, pero después de todo lo que habían hecho, no estaba dispuesta a correr riesgos. Ahora me siento más preparada que nunca para enfrentar cualquier tontería que intenten lanzar en mi camino. Las artimañas sucias de Cassie pueden haberme sacudido, pero no me rompieron. De hecho, solo me hicieron estar aún más decidida a mantenerme firme y proteger mi paz. Actualización 3. Hola de nuevo. Esperemos que esta sea la última vez que tengan que oír sobre el drama con mi familia. Déjenme decirles que pensé que me había preparado para todos los posibles escenarios en los días previos a mi boda, pero nada te prepara de verdad para el momento en que tu propia familia intenta sabotear el día más feliz de tu vida. La mañana de la boda comenzó de forma maravillosa. El lugar lucía mágico con todas las flores y decoraciones que habíamos elegido durante el último año. El clima era perfecto para la ceremonia, y mis damas de honor me hicieron reír y sentir relajada mientras nos alistábamos. Ryan y yo habíamos acordado hacer un first look antes de la ceremonia, así que una vez vestida, salí al jardín para encontrarme con él. En cuanto lo vi allí de pie, tan nervioso y emocionado como yo me sentía, todo el estrés y el drama desaparecieron. Este era el momento que había estado esperando y nada más importaba, o eso creí. Aproximadamente 30 minutos antes de que comenzara la ceremonia, estaba en la sala de novias haciéndome unos últimos retoques cuando mi dama de honor, Amanda, entró corriendo, visiblemente alterada. Inmediatamente se me encendieron las alarmas. No lo vas a creer, dijo. Cassie y tu madre están aquí. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué? ¿Cómo? Pensé que seguridad se estaba encargando.
están tratando de entrar, dijo Amanda. Seguridad las detuvo en la entrada, pero están armando un gran escándalo. Por supuesto que lo estaban haciendo. Respiré profundo, intentando calmarme. ¿Qué están diciendo?, pregunté. Amanda dudó, lo que me indicó que no eran buenas noticias. Tu madre está llorando, diciendo que solo quiere ver a su hija casarse. Casi, bueno, está gritando que eres una persona horrible, que no mereces este día. Sentí como la rabia comenzaba a hervirme por dentro. No les bastó con hacer de los últimos meses una pesadilla, ahora tenían que intentar arruinar el mismo día de la boda. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Amanda. Nada, respondí con firmeza. Deja que seguridad se encargue. Si salimos, solo les estaremos dando lo que quieren. Amanda asintió y salió para hablar con los guardias. Mientras tanto, me senté e intenté recomponerme. Podía escuchar, a lo lejos, los gritos de mi madre y Cassie discutiendo con seguridad, y me costó todo el autocontrol no salir a encararlas. Unos minutos después, Amanda regresó con una actualización. Se niegan a irse. El gerente del lugar ofreció llamar a la policía, pero teme que eso provoque una escena aún mayor. Gemí. Esto era exactamente la razón por la cual las había desinvitado. ¿Quieres que le diga a Baen?, preguntó Amanda. Negué con la cabeza. No necesita este estrés ahora mismo. Solo asegúrate de que no se acerquen a la ceremonia. Afortunadamente, el equipo de seguridad actuó con rapidez. Lograron mantener a mi madre y a Cassie confinadas en el estacionamiento y, finalmente, el personal del lugar llamó a un servicio de transporte para que se las llevara. Pero no sin antes escuchar a Cassie gritar lo suficientemente fuerte para que todos los presentes pudieran oír: «Te vas a arrepentir de esto, Emily, te vas a arrepentir de haber dejado fuera a tu propia familia». Una vez que se fueron, respiré hondo y me repetí a mí misma que debía soltarlo. Ya no estaban a la vista y no iba a permitir que arruinaran mi alegría. La ceremonia fue todo lo que había soñado y más. Estar allí con Baen, rodeados de nuestros amigos y familiares más cercanos, los que realmente nos apoyan, me hizo sentir una oleada de amor y gratitud. Eso era lo que importaba, no el drama, no el rencor, solo ese momento, con las personas que realmente se preocupaban por nosotros. Después de la ceremonia, durante la hora del cóctel, empecé a oír fragmentos de lo que había sucedido con mi madre y Cassie. Al parecer, gritaban acusaciones a los guardias de seguridad, diciendo que Baen me había lavado el cerebro y que la familia nunca me perdonaría por excluirlas. Algunos invitados incluso las escucharon desde el estacionamiento, lo cual fue embarazoso, pero la mayoría simplemente puso los ojos en blanco y lo ignoró. La hermana de mi padre, la tía Laura, se me acercó durante la cena y me dijo: «Estoy tan orgullosa de ti por mantenerte firme. Hoy han mostrado su verdadera cara, y todos lo han visto». Ese fue el sentir general durante la noche. Primos, amigos, incluso algunas antiguas amigas de mi madre se acercaron para decirme que estaban de mi lado. Fue como un ajuste de cuentas colectivo. La gente finalmente se dio cuenta de lo tóxicas que habían sido mi madre y Cassie, y no estaban dispuestos a tolerarlo más. El resto de la velada fue una ráfaga de risas, bailes y pura felicidad. Ryan y yo compartimos nuestro primer baile bajo luces centelleantes. Mi dama de honor dio un brindis hilarante y conmovedor. Y el mejor amigo de mi padre, que para mí es como un tío, hizo reír a todos contando una anécdota sobre cómo una vez atrapó a Baen intentando escabullirse de una barbacoa familiar con un plato lleno de costillas. Cuando terminó la noche, me sentí más ligera que en meses. Cassie y mi madre no ganaron. Sus intentos de arruinar el día solo sirvieron para resaltar cuánto amor y apoyo teníamos Baen y yo de parte de las personas que realmente importaban. Al volver al hotel esa noche, revisé mi teléfono y vi que tenía una docena de llamadas perdidas y mensajes de texto de mi madre. No me molesté en leerlos. Ya había terminado con permitir que ella o Cassie ocuparan espacio en mi vida. Cortarlas completamente fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, pero estando allí con Baen, rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por nosotros, supe que había sido la decisión correcta. Gracias de nuevo por compartir sus pensamientos conmigo durante todo este caos. Realmente lo aprecio. Les haré saber si hay algún drama post-boda, aunque esperemos que no. Ya estoy más que harta. Actualización 4. Hola Reddit. No van a creer lo que pasó. Aproximadamente una semana después de la boda, recibí una llamada de mi prima Megan, quien, como siempre, fue la primera en traer el chisme familiar. No vas a creer lo que acaba de pasar, dijo, sonando mucho más emocionada que preocupada. Suspiré. ¿Y ahora qué?
Cassie y tu madre tuvieron una pelea enorme, dijo Megan, nivel épico. Y escucha esto, tu madre la echó de la casa. Casi se me cayó el teléfono. ¿Qué pasó? Megan estaba más que feliz de contarme todo. Al parecer, después de la boda, Cassie había estado merodeando por la casa de mi madre, enfurruñada porque su gran plan para arruinar mi día había fracasado. Según Megan, estaba culpando a todos, a mí, a Ryan, a los guardias de seguridad, e incluso a un primo lejano que, al parecer, no hizo lo suficiente para detenerme. La verdadera explosión ocurrió cuando Cassie se volvió contra mi madre. La acusó de no hacer lo suficiente para detener la boda. Comenzó a gritar que todo era culpa de mamá, que ella debía haber sido más insistente en convencerme de cancelarla. Mamá, que siempre ha consentido a Cassie sin importar cuán ridícula fuera, finalmente llegó a su límite. Megan dijo que mamá le gritó de vuelta, diciéndole que estaba harta del drama y que ya era una adulta que debía hacerse responsable de su propia vida. Cassie no lo tomó bien. Según Megan, estalló en una perorata completa, acusando a mamá de haberle fallado como madre y de elegirme a mí en lugar de a ella. La situación se volvió tan intensa que mamá finalmente le dijo que empacara sus cosas y se fuera. Cuando Megan me contó todo esto, no pude evitar reír. No porque lo encontrara gracioso, sino por la pura ironía. Después de meses de que mamá defendiera a Cassie y se pusiera de su lado, todo terminó volviéndose en su contra. ¿De verdad la echó?, pregunté, aún tratando de asimilarlo. Sí, dijo Megan. Cassie está quedándose con una amiga por ahora, pero no me sorprendería que regresara arrastrándose dentro de unas semanas. Toda la situación se sintió como karma en acción. Al final, su toxicidad se volvió hacia adentro, y terminaron atacándose entre ellas. Ojalá pudiera decir que sentí lástima por alguna de las dos, pero sinceramente, no la sentí. Después de todo lo que me hicieron pasar, se sintió como justicia poética. En cuanto a mí, ya terminé con ambas. He bloqueado sus números, la silencié en redes sociales y dejé claro al resto de la familia que no estoy interesada en escuchar más sobre sus últimas locuras. Ryan y yo estamos enfocados en comenzar este nuevo capítulo de nuestras vidas juntos, y no podría estar más feliz. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.